Buenos días a todos. Lo primero, gracias por asistir a este Submit de Mascon en 2020. Soy Óscar López, director comercial de ZKTeco, y os voy a presentar las soluciones y los cambios en tecnología que ha realizado nuestra empresa para adaptarnos a la nueva normalidad y a la nueva manera de identificar personas en entornos de seguridad y registro de tiempos. En esta presentación he dividido los temas de los que voy a hablar en 4 puntos. El primero será introduciros los productos, lo segundo explicaros un poquito la tecnología que utilizamos. El tercer punto será para explicaros qué hace que nos diferenciemos de otros fabricantes, y el cuarto, los casos de éxito que estamos teniendo con los productos y con las soluciones que os vamos a presentar. Bien, a nivel de producto, vamos a trabajar con unos modelos que están enfocalizados para el control de acceso y control de presencia, y con otros modelos que están enfocados a un mercado retail, mucho más sencillos, sin instalación, sin software, digamos que serán como unos checking point de temperatura. Y luego ya tenemos unos productos enfocados al ámbito todavía más específico de la seguridad, eh, que tienen que ver con cámaras de reconocimiento térmico, multitarget, es decir, con capacidad de reconocer a múltiples personas a la vez. Los dos primeros terminales que os vamos a presentar, como os digo, enfocados tanto para el control de acceso como para el control de presencia, son el Speedface V5 LTD y el Proface XTD. Bien, estos terminales son dos terminales de control de acceso y presencia que incluyen reconocimiento facial y reconocimiento de palma. Luego os explicaré un poquito cuál es la tecnología que usamos en ambos casos. Permiten la detección de temperatura y la detección de mascarilla. Es importante que sepáis que siempre y cuando usemos sensores de temperatura, es muy importante el entorno de instalación. Como podéis ver a la derecha, siempre tienen que ser de uso interno, evitar las fuentes de calor, el reflejo de la luz solar, además evitar cualquier tipo de reflejo de otro tipo de luz. Y luego la distancia en la versión TD, que es una termopila, la distancia de reconocimiento está entre 20 y 50 centímetros, con lo que es un poco colaborativo por parte del usuario. Tenemos también la versión TI, que es con cámara termográfica, que la distancia de reconocimiento a nivel de temperatura aumenta a 1 metro, 1,20 m. Diferencias, digamos que la termopila, la accuracy es mayor, es decir, el grado de desviación de la temperatura que puede dar el equipo es de más menos 0,3, mientras que en la termografía es de más menos 0,5. Diferencias, pues como os digo, la distancia de reconocimiento y la velocidad. Es mucho más rápido la termografía que la termopila, pero cuando queremos instalarlo en un entorno donde la desviación tenemos que ajustarnos mucho, la termopila es más indicada para estos entornos. Bueno, como os digo, estos terminales, cuando van con el sensor de temperatura, son de uso interno, son de pantalla táctil. En el caso del Speedface es una pantalla de 5 pulgadas, en el caso del Proface de 8. Tienen todas las interfaces de acceso en la parte trasera del terminal. Combinan, como os digo, el sensor facial y de palma en uno. Y en el caso del Proface XTD, cuando no usamos ese módulo de temperatura, es un terminal que se puede instalar de exterior, ya que es IP68 IK04, pero siempre que no lleva el sensor de temperatura. Cuando medimos temperatura, siempre para casos de interior. En ambos casos, tampoco es necesario que los usuarios estén en base de datos, es decir, se pueden usar los terminales, vamos a decir, como termómetro para dar el acceso. A través del menú del dispositivo puedo configurar que solo el llevar mascarilla y estar en el umbral correcto de temperatura me permitiese abrir la puerta. El firmware del terminal da muchísimas opciones de configuración para que puedas adaptar el funcionamiento del terminal a cada una de las necesidades que tengan los clientes. Ya os digo, con usuarios registrados, sin registrar, linkando con diferentes tipos de software, ya sea de presencia o de acceso, o también ofrecemos APIs de integración para empresas de desarrollo de software que quieran integrar estos terminales con sus soluciones, o, como hemos hecho muchas veces con Mascom, ofrecer customizaciones e integraciones a terceros desde nuestras propias plataformas de software a plataformas de terceros para transferir información entre ellas, ¿vale? Somos muy versátiles en este tipo de integraciones.
Por explicaros un poquito más de producto, como os digo, tanto el SpeedFace como el ProFace para control de acceso y presencia. Luego tenemos un producto dedicado a lo que es el checkpoint de temperatura, muchísimo más sencillo, muy orientado al mercado retail, que se puede instalar en centros comerciales, tiendas, etcétera. Pequeños negocios donde, bueno, por dar una seguridad al usuario o incluso por mantener la seguridad del propio negocio, pues quieren tener un sistema de detección de temperatura que no sea intrusivo. Aquí ya os digo que no hay ningún tipo de reconocimiento. Es mucho más sencillo. La temperatura se puede tomar desde la muñeca. En el caso del SpeedFace y del ProFace se hace a través de la cara, porque primero tenemos que detectar la cara para dar el valor de la temperatura. En este caso, este tipo de dispositivos no requieren instalación, lo único que necesitan es estar conectados a corriente eléctrica. Igualmente disponen de dos relés, uno para apertura de puerta en el caso de que la verificación de la temperatura fuera correcta, si así lo quisiésemos, y otro de alarma por si hay alguna medición de temperatura que exceda del rango que hemos definido, pues podría activar un relé de alarma que podríamos tener conectado a un sistema de terceros para que diera un aviso a la persona indicada. Además dispone de un panel visual de alarma también que cambia de color verde-rojo, emite sonido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es, como os digo, un terminal, un dispositivo muy enfocado a todo lo que es retail y que no necesita un amplio conocimiento de sistemas informáticos. Y por último, tenemos la cámara Panda, que, bueno, a nivel de diferencia con lo que son los otros dos sistemas, que es más para acceso, esto digamos que es más para vigilancia y, como os digo, la principal diferencia es que la cámara, aparte de la distancia de la medición de la temperatura, que podemos ser entre 3 y 5 metros, es multitarget, ¿vale? Es decir, es capaz de controlar a 30 personas, si el ángulo, evidentemente, de la óptica está instalado correctamente, etcétera, es capaz de reconocer la temperatura a un máximo de 30 individuos al mismo tiempo, ¿vale? El sistema además va compuesto con un black body para adecuarnos a las condiciones de temperatura del sitio donde esté instalado. También el accuracy de este dispositivo está en más o menos 0,3 grados y esto se suele usar pues, más en entornos de ente público, hospitalario, banca, etcétera, etcétera. Son los 4 dispositivos de los que vamos a hacer una presentación en el día de hoy. Lo más importante es que, bueno, me imagino que estaréis pensando, bueno, terminales de este tipo, de reconocimiento facial, de medición de temperatura, tienen muchas empresas. ¿Qué es lo que ofrece ZKTeco que os haga un poquito diferentes, ¿no? Hay dos cosas. Primero os voy a explicar la tecnología y luego lo que nos diferencia de verdad. En la tecnología, nosotros usamos un reconocimiento facial que llamamos Visible Light, ¿vale? Es un reconocimiento facial activo. No necesita tanta cooperación por parte del usuario como antiguamente. El reconocimiento facial, lo primero que hace ahora mismo es que antiguamente eran en 2D y ahora a través del Deep Learning podemos hacernos una figuración de la cara en 3D, ¿vale? Entonces esto nos facilita mucho más el reconocimiento, nos permite el procesamiento de los datos muchísimo más rápido, además de tener aprendizaje también a la hora de reconocer al usuario. ¿Ventajas que tiene esto? Pues hemos mejorado un montón a nivel de anti-fake, es decir, que nos pongan una foto, un vídeo haciéndose pasar por una persona, es decir, para la suplantación de identidad. Por ejemplo, con el tema de las fotos, comprobamos los píxeles alrededor de la cara que haya movimiento para ver que lo que nos están poniendo enfrente del terminal no es una foto. Con el tema del vídeo nos fijamos en texturas y en resolución. Y con esto evitamos, pues yo os digo, que nos puedan intentar hackear el terminal y hacer una suplantación de identidad. Directamente el usuario no intentará ni ser reconocido. Ya no solo que no haya medición de temperatura, sino que el terminal no intentará ni reconocer al usuario. Y nuestro sistema anti-fake es realmente bueno. Luego la velocidad de reconocimiento, que estamos en menos de un segundo, para 50.000 usuarios en el caso del ProFace X y 6.000 usuarios en el caso del SpeedFace. Como veis, es un sistema súper rápido. Además de que también ha incrementado la distancia de reconocimiento facial. Evidentemente tenemos la limitación de que cuando se usa el sensor de temperatura hay que estar en la distancia que indica el sensor, pero si usásemos estos dispositivos sin el sensor de temperatura nos iríamos a los 3 metros. Nos permite el rotación de la cara, es decir, puedo estar rotando en 30 grados en cualquier dirección, no afecta el uso de gafas, barba, bigote, etcétera. Tiene una amplia aceptación a nivel de algoritmo, con lo que mejora mucho la experiencia de usuario.
Y sobre todo que son soluciones touchless, que ahora para el tema de la higiene y que sean sin contacto, pues es lo que están demandando el mercado en todo tipo de oficios, ¿vale? Sobre todo en los que pues, tienen un handicap más grande a la hora de poder coger virus o etcétera, etcétera. O donde el contacto pues, pueda llegar a ser peligroso. Diréis, bueno, el reconocimiento facial lo tienen muchos, ¿vale? El vuestro es bueno, ¿qué más ofrecéis? ¿Vale? Aquí es donde va a estar la clave. Nosotros ofrecemos también en el mismo dispositivo y con el mismo sensor un reconocimiento de palma a distancia, ¿vale? Es importante porque somos el único fabricante del mercado que combina las dos tecnologías, facial y palma. Aquí vais a ver un pequeño vídeo de demostración de a qué distancia te reconoce la palma. Como veis, estamos hablando de 60 centímetros. Os voy a explicar un poquito cómo funciona la tecnología. Nosotros nos fijamos en tres conceptos, ¿vale? El contorno de la mano, la imagen de la palma y la vena de la palma, ¿vale? Con esto también tenemos un anti-fake finger, un sistema anti-fake muy, muy potente, ¿vale? Con lo que evitamos cualquier tipo de suplantación. Otra de las ventajas es la velocidad de reconocimiento, que es increíble, que va por debajo incluso del 0,6, estamos hablando de 0,4 segundos para 5.000 palmas, y el ángulo de inclinación de la mano, que va a los 60 grados, con lo que es, prácticamente no necesita cooperación del usuario, ya que puede poner la mano en cualquier dirección y a una distancia, como os comento, máxima de 60 centímetros. Esto es algo que es innovador en el mercado y que no está ofreciendo ahora mismo nadie más. Lo último que quiero comentaros es, bueno, pues ciertos casos de éxito y proyectos que hemos realizado con estas soluciones, que creo que encontraréis bastante interesante. Por ejemplo, hemos estado en el Tribunal Constitucional sobre unos tornos, porque los terminales, como os digo, se pueden instalar sobre torno, en pared, tenemos diferentes peanas, etcétera, y accesorios para adaptarnos a cualquier tipo de instalación. Se está llevando mucho en todo tipo de gimnasios, estamos haciendo muchos proyectos de gimnasios, pues que es digamos que es un sector que ahora mismo necesita de soluciones touchless. El sistema hospitalario, también, por ejemplo, en el Hospital de Cáceres y otros hospitales hemos instalado sistemas, tanto de cámaras como de control de acceso. Y bueno, ya por último, os dejo un pequeño vídeo, os lo voy a poner 15 segundos, para que veáis cómo funciona el terminal. Me ha permitido el acceso. Sí. Como veis, en este caso, la reportera no está en base de datos, pero solo llevando la mascarilla y estando a la temperatura correcta, le ha abierto la puerta. Ahora no lleva mascarilla y no le abre la puerta. Como veis, es muy intuitivo el uso del dispositivo, etc. Evidentemente, también se puede usar con la gente en base de datos. Era para que vierais un poquito cómo funciona el dispositivo. Prohibido. También tenéis opciones de... Bueno, pues espero que hayáis encontrado interesante la presentación. Como siempre, ZKateco colabora con Mascom. Mascom conoce perfectamente nuestras soluciones, da un nivel de integración muy alto para empresas que quieran desarrollar sus propias aplicaciones o linkar nuestros terminales. Así que esperamos que si queréis más información podéis contactar con ellos y estaremos encantados de ayudaros. Muchas gracias a todos. Un saludo.